Es probable que todos hayan visto titulares en los medios acerca de una futura sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que definiría la responsabilidad de plataformas que facilitan la provisión de contenidos de terceros. Y no son solamente las redes sociales. Esos titulares son alarmantes, de modo que, en aras de ejercitar el criterio, es buena oportunidad para aplicar la regla de que toda noticia debe ser objeto de escrutinio en la fuente, si es posible. Así que vamos a ver de qué se trata todo eso. Soy Pedro Neruda Garcés. Mi seudónimo como escritor es Lucas Abrek. Soy experto en sistemas y en derecho de TIC. Nuestra charla, Internet y responsabilidad por contenidos de terroristas. Unos casos aceptados por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Esto es Lucas Abrek desde la colina de Ares. Primero, alcance del comentario. Lo que sigue es una introducción a un debate judicial en Estados Unidos con fines académicos, exclusivamente para sugerir una idea, espero, más real de lo que sucede. No es un análisis legal estricto sensu. Habría que remitirse a los precedentes mencionados, las etapas del juicio, las reglas invocadas y otros casos en curso, entre otros aspectos. Y menos se propondrá un posible curso de acontecimientos o una posición de fondo al respecto. Por lo mismo, el material citado puede estar incompleto. Lo que se pretende es ilustrar, ante todo, la necesidad de superar la presentación de una noticia. Respecto a los casos, son dos, pues es para tener una idea mejor, aunque no sea exhaustiva. Segundo, el método que seguiremos. Voy a presentar el problema en general como creo que podría resumirse, y en lo de interés para el mundo TIC queda pendiente para los interesados plantear las preguntas en la perspectiva legal, mucho más compleja según comenté hace poco. Luego, señalaré los aspectos esenciales de contexto procesal para que todos entendamos en dónde estamos. A continuación, resumiré los casos con un estilo minimalista. Luego acabaremos con una mini conclusión y, por supuesto, con nuestra despedida. Tercero, la materia central. Plataformas en Internet y posible responsabilidad por promoción al terrorismo. La pregunta no es nueva. ¿Qué responsabilidad tienen las redes sociales y demás plataformas de Internet que proveen contenido de terceros en la propagación del terrorismo y en la realización de ataques de fanáticos? Una revisión de noticias en los últimos años, en especial sobre ISIS, permite reconocer el llamado de atención sobre la necesidad de analizar la posibilidad de insertar contenido terrorista en buscadores aprovechando, por ejemplo, metaescriptores y abusando de agujeros en el control de los algoritmos que sugieren resultados en búsquedas. Así no solo se promocionarían las ideas de los terroristas, sino que incluso podrían reclutar personal, al menos sobre el papel. No estoy diciendo que eso ocurra. Usted fórmese su opinión al respecto, pero hágalo con responsabilidad, que este tema es muy delicado. Cuarto, elementos mínimos para entender la situación en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. 4.1. ¿Cómo llega un caso a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos? En general, a la Corte Suprema de Justicia, como regla general, no llegan los casos como sucede en algunos países, donde basta la intención de las partes y unos cuantos requisitos objetivos de procedimiento para llevarlos ante la instancia más alta de la rama judicial. Allá en la Corte Suprema hay excepciones muy específicas luego de que los casos han pasado por las instancias inferiores y siempre que tengan que ver con aspectos de interés constitucional, selecciona libremente entre las solicitudes aquellos que quiere debatir. Las solicitudes dirigidas a la Corte Suprema para que acepte un caso pueden ser miles. Sin embargo, solo unas decenas son acogidas en cada periodo que comienza en octubre de cada año. Eso supone también que el solo hecho de que un caso sea escogido nos permite pensar que el debate tiene una relevancia especial. Los casos no llegan a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en abstracto, como sucede también en algunos de nuestros países. Por ejemplo, en los debates de constitucionalidad ante la Corte Constitucional de Colombia, donde cualquier ciudadano puede presentar una demanda contra la norma que considere inconstitucional. Allá llegan casos concretos por situaciones específicas. Aquí en realidad hay dos casos en juego, y se originan en tragedias ocasionadas por ataques terroristas de ISIS. 4.2. El Writ of Certiorari. El Writ of Certiorari es el escrito mediante el cual se solicita de manera sustentada a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que asuma el conocimiento de un caso. Lo que hay hasta ahora en esos dos casos es el éxito de la solicitud de admisión de estos a debate.
4.3. El alcance de las decisiones de la Corte Suprema. Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia están acompañadas de dictámenes que la explican, y es allí donde pueden impactar esferas legales más amplias que el caso mismo, como el célebre de Miranda vs. Arizona sobre advertencias a quienes son arrestados por cualquier causa. Es decir, aunque en rigor se resuelve en casos puntuales, el impacto suele ser más amplio. En Immigration and Naturalization Services vs. Chadha, aunque la materia era la procedencia de cierto veto legislativo usado para la decisión de expulsión de un inmigrante, se terminaron definiendo escenarios de inconstitucionalidad de normas por infracción a la separación de poderes. 5. Los casos cuyo estudio comenzó este octubre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. 5.1. ¿Cuáles son esos casos? Uno se relaciona con el asesinato de Noemí González, ciudadana estadounidense, el otro con el de Nauras Al-Assad, ciudadano jordano con parientes estadounidenses. Noemí González fue una de las víctimas de los ataques del Estado Islámico ISIS en París en 2015. Nauras Al-Assad lo fue en un ataque en Estambul en 2017 a un club nocturno. 5.2. Los principales puntos de derecho. 5.2.1. El punto legal central en el caso González. La interpretación de la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones. La Ley de Decencia de las Comunicaciones es como se conoce el título quinto de la Ley de Telecomunicaciones de 1996. Se lee lo siguiente en uno de sus apartes. Voy a citar una traducción cuya fuente pueden ver en pantalla al pie del texto respectivo. Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o hablante de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información. También le estoy mostrando en pantalla el texto en inglés. Quiero advertir que esta es una parte de la sección. Si la quieren ver completa, pues pueden ir al Code de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Hay quienes sostienen que ese texto que les acabo de leer es el que permitió a Internet ser lo que es hoy, en cuanto liberó a las plataformas de contenido de responsabilidad respecto de aquello que publicaran sus usuarios. Ahora, lo que no ha ocurrido es que nunca la Corte Suprema de Justicia ha delimitado exactamente el alcance de la sección 230. 5.2.2. El asunto legal central en el caso por la muerte de Al-Assad. Twitter y otros versus Taamneh y otros. Es una de las plataformas en la que concurre ante la Corte Suprema de Justicia. El caso tiene que ver con la interpretación de la Ley Antiterrorista ATA, sección 2333 del título 18, Delitos y Procedimiento Penal del United States Code, que traduzco informalmente. Cualquier nacional de los Estados Unidos afectado en su persona, propiedad o negocios con motivo de un acto de terrorismo internacional, o sus representantes, supervivientes o herederos, puede como consecuencia demandar en una corte de distrito de los Estados Unidos y recuperar el triple de los daños padecidos y el costo del proceso, incluyendo los gastos en abogados. Y más adelante, en la misma sección que les estoy indicando, en la parte de responsabilidad, o sea, la subsección D, se exige que la persona responsable lo sea por incitar, proveer apoyo a sabiendas o que haya conspirado con el realizador de la conducta. Así las cosas, el debate giró sobre esta materia, no exactamente sobre la sección 230 que les mencioné en el caso González, la cual ni siquiera fue tocada aquí de fondo. 6. Las discusiones en cada uno de los casos. 6.1. Reinaldo González y otros contra Google. El debate es si la sección 230 otorga inmunidad a servicios computacionales interactivos, esa es la terminología en inglés, cuando hacen recomendaciones de contenido proporcionado por terceros, o solo hay limitación a esa inmunidad si se realizan tareas editoriales sobre el contenido sugerido. En breve, y en resumen, que no puede ser exhaustivo, el escrito pide que se define el alcance de la sección 230 cuando entran en juego recomendaciones de los algoritmos de las plataformas como YouTube o Google en materia de material radical, como el de ISIS. Es claro que hay contenido benigno como bailes en TikTok, escriben los peticionarios, pero hay otros que no, como los videos de terroristas mediante los cuales terminan reclutando personal o promoviendo violencia fanática. Noemí González estaba en una cafetería en París en noviembre de 2015 cuando 3 terroristas de ISIS entraron al lugar y comenzaron a disparar indiscriminadamente, matando a la joven entre otras víctimas.
La parte solicitante afirma que Google, propietaria de YouTube, permitió no solamente la subida de videos de propaganda terrorista, sino que además esos videos eran sugeridos a otras personas en función de sus intereses detectados por los algoritmos de la plataforma. Y este es el punto central del problema. Se afirma en el escrito, pues de ello dependió en alguna medida el crecimiento de ISIS y la vinculación de terroristas como aquellos de esa triste noche en París. Google invocó la sección 230 como protección con éxito en los tribunales inferiores, aunque la posición respecto a los alcances de la inmunidad otorgada por ese texto legal no es unánime en los tribunales de Estados Unidos. Por tanto, como lo pide el escrito, es necesario que la Corte Suprema defina expresamente los alcances de la sección 230 frente a las recomendaciones automáticas de los sistemas computacionales interactivos. El examen solicitado es bastante amplio. Por ejemplo, se alega en el Breed of Certiorari que, como han sostenido algunas instancias judiciales, la recomendación mediante algoritmos no es lo mismo que el resultado de una consulta con un buscador neutro. Por otro lado, se sostiene que los atacantes de ISIS mostraban actividad en YouTube, tanto relacionada con contenido de ISIS como participando en algún video, del modo que alguna relación directa existiría. 6.2. Twitter y otros versus Medir Taamneh y otros. Twitter y otros no perdieron en las instancias inferiores, pero, con el fin de eliminar incertidumbre formulada en la decisión previa, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia aceptar el caso solo si González también lo era. Si González no era aceptado, pues el debate no tenía que abordarse. Se lee en el escrito. Taamneh y otros contra Twitter supuso un debate en principio de otra perspectiva, la Ley Antiterrorismo, conocida por la sigla ATA, modificada por la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo, conocida como hashtag, que permiten perseguir compensaciones contra presuntos patrocinadores del terrorismo por parte de parientes de la víctima, o de estas, si es que han sobrevivido. Tanto González como este caso provienen del mismo tribunal, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Aquí el solicitante es Twitter, acusado en las instancias, y convoca a los familiares de Al-Assaf, una de las víctimas de los atacantes de ISIS, en un episodio en Estambul, tal como se ha comentado ya. Se solicita la aceptación para el estudio del caso solo si el de González lo es, lo anterior por cuanto, aunque se tratan de casos prácticamente idénticos, afirman los solicitantes, el de González había sido rechazado con claridad bajo la sección 230, sin posibilidad de invocarse la ATA, pero el de Taamneh y otros no, dejando en el aire una suerte de posible aplicación amplia de la ATA, es decir, abriendo de algún modo una puerta a una responsabilidad secundaria. Los demandantes eran parientes estadounidenses de Al-Assaf. En este caso, el terrorista responsable del ataque ni siquiera tenía cuenta en alguna de las plataformas acusadas, pero otros integrantes de ISIS sí, y se alega que las plataformas tendrían alguna responsabilidad general en los ataques de ISIS, es decir, no se alega relación directa entre esas plataformas y el ataque en que murió Al-Assaf, sino una suerte de influencia por la forma de operación de las plataformas que no controlaron la proliferación de material subido por terroristas y por lo cual habría incidido el crecimiento de ISIS y su accionar. No se llegó a analizar la sección 230, pero se dejó en el aire la posibilidad de responsabilidad bajo ATA. En rigor, el debate que se llama es a declarar que el enorme uso de las plataformas por sí mismo no es criterio para apoyo consciente al terrorismo, sobre todo considerando las políticas generales de las plataformas en contra del mal uso de las mismas, aunque, sostienen los peticionarios, debería demostrarse una relación directa y específica entre aquellas y el suceso particular que da origen a la reclamación, y sobre lo cual no se pronunció el tribunal de instancia, lo que crearía una incertidumbre inconveniente, a menos, repito, que el caso de González tampoco fuera aceptado para debate ante la Corte Suprema de Justicia. En este caso se traen a cuento otros dos que sí encajarían, al menos sobre el papel, para una discusión bajo la ATA, y que se mencionan para traer a cuento la importancia de la distinción entre este caso y otro cualquiera que sí cabría, repito, bajo la ley antiterrorista ATA. Esos dos casos tienen que ver con presunta facilitación de transferencias bancarias o una organización terrorista donde al menos se presentan unas relaciones, digamos, menos gaseosas entre los terroristas y aquellos acusados para responder bajo ATA y la otra ley que la modifica. Los problemas centrales, en resumen, podríamos decir son: si una amplia provisión de servicios globalmente disponibles en la cual se ejecutan tareas de previsión de contenido terroristas hasta donde es posible, puede tenerse como circunstancia
de las previstas en la sección 2333 solo porque siempre pudo ser más agresivo el control de contenidos. Y por otra parte, si la ausencia de un uso con relación directa con el hecho concreto terrorista permite siquiera que se debata acerca de la aplicación de la ATA. Séptimo, conclusión y despedida. Lo que en rigor se debate es la responsabilidad de las plataformas que facilitan la provisión de contenido en relación con los contenidos alojados y su promoción y posible impacto, para el caso de tragedias provocadas por terroristas cuyas organizaciones o ellos directamente hacen presencia en Internet. Como ven, es un tema que ustedes deben abordar directamente, así que se recomienda encarecidamente ir a las fuentes si se desea conocer el entramado legal completo para una discusión más exhaustiva. Gracias por su tiempo.